Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, por Thomas Brock. Capítulo número 2. Los dispositivos de Satanás para llegar el alma al pecado. Dispositivo 1. Presentar el cebo y ocultar el gancho. El primer recurso de Satanás para atraer el alma al pecado es presentar el cebo y esconder el anzuelo. Para presentar la copa de oro y esconder el veneno, para presentar la dulzura, el placer y el beneficio que puede fluir sobre el alma al ceder al pecado, y para esconder del alma la ira y la miseria que ciertamente seguirán al cometer el pecado. Con este artificio engaño a nuestros primeros padres, y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que de él comieres se te abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Ver Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Él te abrirá los ojos y serás como dioses. Aquí está el anzuelo, el dulce, el placer, el beneficio. Oh, pero esconde el gancho, la vergüenza, la ira y la pérdida que ciertamente seguirá. Hay una apertura de los ojos de la mente a la contemplación y al gozo. Y hay una apertura de los ojos del cuerpo a la vergüenza y la confusión. Él le promete lo primero, pero tiene la intención de lo segundo. Por eso Satanás los engaña dándoles una manzana a cambio de un paraíso, como lo hace por miles hoy día. Satanás fácilmente emplea falsedades sobre nosotros. Con sus cebos de oro, luego nos conduce y nos deja en un paraíso de los tontos. Promete al alma honor, placer, ganancia, pero paga al alma con el mayor desprecio, vergüenza y pérdida que pueda haber. Con un cebo de oro trabajó para atrapar a Cristo. Ver Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Le muestra la belleza y las galas de un mundo hechizante que sin duda habría tomado muchos corazones carnales. Pero aquí el fuego del diablo cayó sobre yesca húmeda y por tanto no se encendió. Estos objetos tentadores no conquistaron en absoluto sus afectos ni deslumbraron sus ojos, aunque muchos han muerto eternamente por la herida del ojo y caído para siempre por esta vil ramera del mundo, que al exponer sus dos hermosos pechos de beneficio y placer, han herido sus almas y lo han arrojado a la perdición total. Ella tiene, por el resplandor de su pompa y promoción, mató a millones, como la serpiente de Stiltale, que cuando no puede alcanzar a los pasajeros que huyen, los deslumbra y sorprende con sus hermosos colores, de modo que no tienen poder para morir hasta que los ha picado hasta la muerte. La adversidad ha matado a sus miles, pero la prosperidad a sus 10.000. Remedio 1. Primero, manténgase a la mayor distancia del pecado y de jugar con el cebo dorado de Satanás, que tiende para atraparlo. Para esto tienes Romanos capítulo 12, versículo 9. Aborrecer lo malo y apégate a lo bueno. Cuando nos encontramos con algo extremadamente malo y contrario a nosotros, la naturaleza lo aborrece y se retira lo más lejos que puede de él. La palabra griega que allí se traduce aborrecer es muy significativa. Significa odiarlo, como el infierno mismo, odiarlo con horror. Anselmo solía decir que si viera la vergüenza del pecado por un lado y los dolores del infierno por el otro, y tuviera que elegir necesariamente uno, preferiría ser arrojado al infierno sin pecado que ir al infierno. Cielo con el pecado
Tan grande era su odio y aborrecimiento del pecado, es nuestro camino más sabio y seguro es estar a la distancia más lejana del pecado, no para acercarse a la casa de la ramera, sino para huir de toda apariencia de maldad. Ver Proverbios capítulo 5, versículo 8 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. El mejor camino para evitar caer al pozo es mantenerse a la mayor distancia de él. El que sea tan valiente como para intentar bailar al borde del pozo puede descubrir por una experiencia lamentable que es justo para Dios que caiga en el pozo. José se mantiene a distancia del pecado y de jugar con los cebos de oro de Satanás y se mantiene firme. David se acerca y juega con el cebo y cae, y se traga el cebo y el anzuelo. David se acerca a la trampa y es apresado, hasta quebrantamiento de sus huesos, herida de su conciencia y pérdida de la comunión con su Dios. El pecado es una plaga, sí, la peor y más contagiosa plaga del mundo, y sin embargo, cuán pocos son los que tiemblan ante él, que se mantienen a distancia. Ver Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Tan pronto como un pecado se apoderó del corazón de Adán, todos los pecados entraron en su alma y la infectaron. Como se ha extendido el único pecado de Adán por toda la humanidad. Ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Como el pecado del padre infecta al niño, el esposo infecta a la esposa, el amo al sirviente. El pecado que hay en el corazón de un hombre puede infectar a todo el mundo. Es de una naturaleza tan contagiosa y contagiosa. La historia del italiano que primero hizo que su enemigo negara a Dios y luego lo apuñaló y asesinó inmediatamente, tanto en un cuerpo como en alma, declara la pura malignidad del pecado. Y, para lo que se ha dicho sobre esta cabeza prevalezca contigo, para que te mantengas alejado del pecado. Remedio número 2. Considere que el pecado no es más que un dulce amargo. Esa dulce apariencia que está en el pecado se desvanecerá rápidamente, y la vergüenza, la tristeza y el horror y el terror duraderos vendrán en su habitación. El disfruto del sabor de su maldad, dejando que se derritiera bajo la lengua, lo saboreó, manteniéndolo largo tiempo en su boca. Pero de repente, la comida que ha comido se vuelve amargo dentro de él, un veneno venenoso en su estómago. Ver Job capítulo 20, versículo 12 al 14. Los beneficios y los placeres prohibidos agradan a los vanidosos, que se consideran la locura como alegría. Muchos anhelan entrometerse con los bocados asesinos del pecado, que no nutren, sino que desgarran y consumen el vientre y el alma que los recibe. Muchos comen eso en la tierra, lo que digieren en el infierno. Los bocados asesinos del pecado engañarán a quienes los devoran. La nuez de Adán era un dulce amargo. El plato de estofado de Esaú era un dulce amargo. Las codornices de los israelitas eran un agridulce. Miel de Jonatán, dulce amarga. Y las golosinas de Adonías, un dulce amargo. Una vez terminada la comida, llega el ajuste de cuentas. Los hombres no deben pensar en bailar y cenar con el diablo, y luego cenar con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, para alimentarse del veneno de los áspides, y sin embargo que la lengua de la víbora
no los matará. Cuando el aspi pica a un hombre, primero le hace cosquilla, tanto como le hace reír, hasta que el veneno poco a poco llega al corazón y luego le duele más que nunca. Le encanta también el pecado. Puede que al principio le guste un poco, pero al final le dolerá al alma. Sí, sí, si hubiera el menor deleite real en el pecado, no podría haber un infierno consumado, donde los hombres serán atormentados más completamente con su pecado. Remedio número 3. Considerar solemnemente que el pecado marcará el comienzo de los mayores y más tristes pérdidas que puedan sufrir vuestras almas. Marcará el comienzo de la pérdida de ese favor divino que es mejor que la vida y la pérdida de ese gozo que es inefable y lleno de gloria. Y la pérdida de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y la pérdida de esas influencias divinas por las que el alma ha sido refrescada, vivificada, resucitada, fortalecida y alentada. Y la pérdida de muchas misericordias externas deseables de que de otra manera el alma podría haber disfrutado. Remedio número 4. En serio, considerar que el pecado es de una naturaleza muy engañosa y hechizante. El pecado proviene del mayor engañador. Es un hijo de su propio engendramiento. Es la base de todo engaño en el mundo y es su propia naturaleza extremadamente engañoso. Pero exhortaos unos a otros cada día mientras se llama hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ver Hebreos capítulo 3, versículo 13. Besará el alma y parecerá tentadora para el alma, sin embargo la traicionará para siempre. Con Dalila no sonreirá para entregarnos en manos del diablo, como hizo con Sansón, en manos de los filisteos. El pecado le da a Satanás un poder sobre nosotros y una ventaja para acusarnos y reclamarnos, como aquellos que llevan su insignia. Es de una naturaleza muy fascinante, hechiza el alma. Donde está, en el trono que está el alma, no puedes dejarla, aunque perezca eternamente por ella. El pecado hechiza tanto al alma que hace que el alma llame al mal bien y al bien mal, amargo dulce y dulce amargo, luz oscuridad y oscuridad luz, y un alma así embrujada por el pecado la resistirá hasta la muerte, a punta de espada con Dios. Deja que Dios golpee y hiera, y corte hasta los huesos, pero el alma hechizada no se preocupa, no teme, pero aún se mantendrá en un curso de iniquidad, como puedes ver en Faraón, Balaán y Judas. Dile al alma hechizada que el pecado es una víbora que ciertamente matará cuando no se mata, que el pecado a menudo mata secretamente, insensiblemente, eternamente, pero el alma hechizada no puede y no dejará de pecar. Cuando los médicos le dijeron a Teutimus que, a menos que se abstuviera de embriaguez e inmundicia, perdería los ojos. Su corazón estaba tan hechizado por sus pecados que respondió: entonces, adiós dulce luz. Prefería perder la vista que dejar su pecado. Así que un hombre hechizado por el pecado prefiere perder a Dios, a Cristo, el cielo y su propia alma, que parte de su pecado. Oh, por lo tanto, siempre ten cuidado de jugar
o mordisquear los cebos dorados de Satanás.